Bien, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Hola, profe, buenas noches. Bien, esperamos 5 minutos a que ingresen los demás compañeros. Y hoy les comento que va a estar la profesora Alicia Alcaraz para ver justamente lo relacionado al modelo de examen que ella les mostró. Así que la esperamos a ella también para que ingrese. Ahí está ingresando justamente Alicia. Buenas noches. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Reintegrándome. Perfecto, me parece bien. Bienvenida a, este, a esta reunión. Te extrañamos mucho por todo este tiempo que no estuviste. Así que hoy es tu día. Te cedo a tus alumnos, ya que los tenía prestados nomás por hasta hoy. Así que, Bueno, muchísimas gracias, Wilfrido, por todo lo que hiciste, porque ah, realmente yo estaba con bastantes problemas. sí, sabía por todos los problemas que estaba pasando. Hoy fue mi primera salida a la calle, Ah, no me digas, no me digas. muy despacito caminando, otra cosa no puedo hacer. Está bien. Bueno, no sé si esperamos un ratito más para los alumnos. A Sí, ver yo si... estoy tomando nota de los presentes, tomando asistencia. Así que estamos 15, 16, 17, 18, 19 hasta ahora. Sí. Y sí, más o menos es la cantidad que ingresan siempre, Alicia. Así que si por ahí Comienzo. ingresa alguien más, yo lo admito, digamos. Sí, Le estaba comentando a ellos justamente que vos ibas a ingresar para darle un panorama general sí, sí. de lo que va a ser el examen parcial de la semana que viene. Y bueno, para aquellos que no te conozcan o todavía no te conocen, para que te conozcan ahora y bueno, y puedan hablar con vos, y Perfecto. consultarte cualquier duda que tengan. Sí, Les dije que vos le ibas a hablar sobre el modelo de examen que vos les subiste a la hoy sí, plataforma sí, sí. y que más o menos en función a esos temas va a girar, digamos, el parcial de la semana que viene. Sí, sí. Así que cuando vos quieras, Alicia, podés, este, Sí, saco el volumen a este celular que no me di cuenta que estaba con volumen y ya está. Bueno, el parcial el martes de la semana que viene va a comenzar a las 15 horas. Les voy a solicitar a todos, lo mismo yo voy a colocar un aviso en la plataforma que a esa hora tiene que conectarse todos. Entonces, vamos a tener un tiempo de espera más o menos de 10 minutos capaz, justamente por si alguno tiene algún inconveniente o demás. Eh, Más o menos 15:10, 15:15, comienza el examen. El examen va a constar de 10 preguntas, así como ustedes vieron en el examen modelo que yo mandé, que van a ver algunas preguntas que no son de resolución numérica, sino que realmente lo que tienen que hacer es pensar nada más que un poquito, que van a ver enunciados. Los enunciados van a ser colocar que sea verdadero o falso, pudiendo haber en alguno de los casos más de alguna de las respuestas que pueden ser verdaderas. Después van a haber otros ejercicios en los cuales ustedes van a tener que colocar el resultado. Y el resultado, como siempre, y lo voy a aclarar en estos días,
le voy a solicitar que tenga como mínimo 2 dígitos y que sea el número, el espacio y la unidad escrita correctamente. Si la unidad no está escrita correctamente, obviamente le voy a bajar una parte del puntaje. Después van a tener, una vez, más o menos esas van a ser 8 preguntas que van a ser para directamente contestar en la plataforma. Y van a haber 2 ejercicios de resolución que ustedes después le tienen que sacar una foto y lo tienen que subir a la plataforma. Lo que también les voy a solicitar es que ustedes tengan en su celular el programa para, una vez que sacaron las fotos, le puedan convertirlos en un archivo PDF y que puedan subirlo todo a la plataforma. Más o menos, la duración de la segunda parte está estimada en 1 hora, con un lapso de más o menos unos 10-15 minutos por si tienen algún inconveniente entre que terminan, le sacan la foto y lo suben. Es decir, va a ser 1 hora 15, más que nada por ese tipo de inconvenientes. Los ejercicios de resolución, yo les voy a pedir ya en el enunciado, en la parte de arriba, que ustedes coloquen todas las cuentas que realicen y además que vayan justificando cada uno de los resultados que tengan. Esa hoja tiene que ir con su nombre, con su DNI y con su firma. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué había dicho con respecto al programa? Discúlpame. ¿Qué había dicho con respecto al programa? ¿Qué programa? Ah, vieron que para que no envíen fotos, sino que manden un archivo PDF de las fotos, que ya lo conviertan en un PDF para subirlo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Perfecto, profe. ¿Alguna otra duda? Fíjense que la primera parte son 8 preguntas y más o menos van a tener 40 minutos, 5 minutos por pregunta y unos minutos de gracia como para que puedan realizar el envío. Y solamente van a poder revisarlo una vez y después enviarlo. O sea, yo supongo que ustedes ya tienen un cierto manejo de plataforma. En el curso de nivelación ya se ha rendido de esta manera y creo que en algunas de las otras asignaturas anteriores también han rendido así. Yo voy a estar en el Zoom por cualquier inconveniente que surja. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque Fíjense, tardar... yo les recomiendo, un chiquitito, yo les recomiendo que ustedes tengan una hoja de fórmulas al lado. El examen está pensado de esa forma que ustedes tengan su propia hoja de fórmulas. Pero digamos, al ser poco el tiempo a veces para cada una de las preguntas, tienen que tener bien los conceptos y qué es lo que tienen que resolver. ¿Sí? Otra cosa que yo ya aclaré, que todos aquellos alumnos que no figuren en el SIU como
regulares en física 1, yo mañana voy a bajar el listado y aquellos que en la plataforma estén, pero no figuren en el listado del SIU, yo los voy a eliminar. Porque solamente pueden acceder al examen aquellos alumnos que están regulares en el SIU. Porque tengo 95 personas en la plataforma. Y el SIU me está diciendo, por lo menos hasta ayer que verifiqué, que hay 66 personas, nada más. Me están sobrando unos cuantos. ¿Sí? Profesora, lo que suele tardar es la conversión en PDF siempre. ¿Suele tardar la conversión en PDF? Sí, eso sí, habrá que tener en cuenta porque Por eso siempre yo hay les, una. por eso yo les dije que la segunda parte está pensado media hora un ejercicio, media hora el otro y 15 minutos de gracia para hacer ese tipo de cosas. O sea, van a ser 45 minutos la primera parte, puede descansar 15 minutos y después comienza la segunda parte, que va a ser 1 hora 15. Pero fíjense que la segunda parte tiene que estar bien justificado todo. Les insisto, yo no voy a estar mirando qué ustedes hacen o no hacen porque me va a ser imposible. Pero así como se ha explicado, tiene que estar las justificaciones de cada uno de los pasos que hacen. Si bien porque a mí me solicitaron el martes, creo que era a las 11 de la noche, que haga este examen modelo, yo no tuve tiempo, o sea, armé rápidamente un examen modelo, pero por ejemplo, bien se puede preguntar en alguno de los ejercicios para resolver, digamos, en qué se basa. Discúlpame, no te entendí. No, la primera parte no hay que justificar, no hay que justificar nada. Si te dicen la primera parte, ¿cuál es la velocidad del móvil? Ustedes colocan la velocidad del móvil. Si les dio 20,84 y colocan 20,84 espacio metros sobre segundo. Lo que sí me olvidé de colocar en ese examen modelo, y por eso probablemente agregue algún ejercicio en ese examen modelo, es la teoría de la medida. Ahí sí faltó un ejercicio de teoría de la medida. Sí, solo la segunda parte se va a pedir justificaciones de lo que haga. Es decir, fíjense que en el modelo que yo les mandé hay uno de los ejercicios que es una polea. Y bueno, ahí van a tener que colocar bien, hacer el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo, escribir las ecuaciones de Newton, hacer cada paso. Es decir, no que de repente aparezcan las cosas maravillosamente. O sea, tiene que estar justificado cada paso que ustedes hacen en esa resolución. Nada más que eso es lo que se le pide. No sé si querés compartir el modelo, Wilfrido. Sí, sí, perfecto. Justo te iba a decir eso para que lo puedan.
No sé si ahí lo ven. ¿Podés agrandar un chiquitín más? Sí. Ahí está. Ahí comenzaríamos. Ahí ese tamaño está bien, ¿se ve? Yo veo bien. ¿Bien? ¿Todos ven? Sí, profe. Bien, bien. Fíjense que el primer ejercicio directamente, si leemos, dice Juan sube por una escalera. El par de interacción del peso de Juan es. Cuando me habla el par de interacción, ¿ustedes en qué piensan? La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton. Entonces me están diciendo, la tercera ley de Newton, ¿qué me decía? Que a cada acción hay una reacción. Sí. Y fíjense que tenemos dos fuerzas que están aplicadas en cuerpos diferentes, que tienen la misma dirección, diferentes sentidos, e igual intensidad. Entonces, acá me pregunta por el par de interacción del peso de Juan y me da varias opciones. En este caso, en este enunciado, dice el par de interacción del peso de Juan es, y entonces acá yo voy a tener que elegir alguna de estas opciones, porque hay una sola que va a ser verdadera, ¿sí? En cambio, la segunda, yo no sé si vos, Wilfrido, después vas a desarrollar con los chicos eso. Yo lo miré esta tarde, no lo pude desarrollar, o sea, lo miré muy así a la ligera. Bueno, Si vos podés sí, fíjense. desarrollarlo, mejor, Alicia. Bien, fíjense, me dice, el par de interacción del peso de Juan. Significa que está el peso de Juan, ¿dónde está aplicada esa fuerza? El peso de Juan, ¿dónde está aplicada? En Juan. Entonces, yo lo que necesito es el par correspondiente a este. Entonces me dice, el par de interacción del peso de Juan es una fuerza hacia abajo ejercida sobre la Tierra. ¿Es verdadero o falso esto? Falso. Falso. Está bien porque el par de interacción del peso de Juan tiene que estar aplicada sobre la Tierra. Pero el peso de Juan va hacia abajo, entonces dice una fuerza hacia abajo ejercida sobre la Tierra, esto va a ser falso. Después me dice una fuerza hacia arriba ejercida sobre la Tierra. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. El par de interacción del peso de Juan. El peso está aplicado en Juan. El par de interacción va a tener que estar aplicado ¿en quién? Sobre la Tierra. El peso de Juan va hacia abajo y la fuerza, acá me dice una fuerza hacia arriba ejercida sobre la Tierra. ¿Puede ser verdadero o falso ese enunciado? A ver. Tiene problemas con la tercera ley, por lo visto. Fíjense, después me dice, una fuerza hacia abajo que la persona hace sobre la escalera. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Veamos. El peso de Juan, ¿a qué se debe?
A ver si me saben responder. Es la interacción entre quién y quién. La masa y la gravedad. La Tierra y Juan sería. La Tierra y Juan. No sé si, Wilfrido, vos tenés la clase de la tercera ley de Newton. A ver, lo voy a buscar. Ahí tenemos problemas. La tercera ley de Newton es una de las leyes que siempre tienen problemas. Porque justo en esta computadora no la tengo, por eso. Sí, sí, la estoy buscando, Alicia, voy a ver si. O si no, en la plataforma, espera, en la plataforma Moodle está. Ah, sí, ahí sí está, sí. Un segundito. Si querés, yo ahora encontré para... Sí, vos podés compartir, Alicia, si querés. Bueno, ahí Pues comparto. yo todavía no lo encuentro todavía. Pues tengo. Bien. A ver si vos podés compartir, Alicia. A ver si puedo compartir, ¿no? A ver si es este. ¿Pueden Ahí ver está. ahora este? Sí, sí, ahí Sí. se ve, Alicia. Fíjense, en esta presentación que ustedes tienen, uy, y no avanza, no sé qué me hizo. No, como no manejo tanto el Meet, no tengo idea, no me dejo ver. Bien, ahí sí pueden ver o no. Bien, fíjense, cuando yo tengo un par de acción y reacción, por ejemplo, que tengo este cuerpo que tiene una masa m. Por el hecho de tener una masa m, y la Tierra también tiene su masa m, se establece un par de acción y reacción, que es debido a lo que alguno de ustedes dijo que es la fuerza gravitatoria. Entonces, esa fuerza gravitatoria se ejerce debido a que estos dos cuerpos tienen masa. Si no tuviesen masa, no existiría esa atracción de tipo gravitatoria. Entonces, ¿qué es el peso sobre un cuerpo que tiene masa? Es la fuerza que ejerce ¿quién? La Tierra sobre el cuerpo. Y por otra parte, en la Tierra, ¿qué es lo que va a haber? Una fuerza que ejerce ese cuerpo sobre la Tierra. Entonces, estas dos fuerzas van a tener igual intensidad, van a estar aplicadas en cuerpos diferentes, su sentido también es diferente y tienen igual dirección. Entonces, el hecho de que Juan tenga masa hace que tenga un peso y aparece por la interacción ¿con quién? Con la Tierra. Entonces, a lo que está preguntando es, ¿cuál es el par de reacción del peso de Juan? El par de reacción del peso de Juan va a estar aplicada en la Tierra, en el centro de la Tierra, y va a ir ¿dónde? Hacia arriba. Y es la interacción entre estos dos cuerpos porque tienen masa.
Y fíjense, a ver si puedo avanzar. No me deja esta cosa. No me deja avanzar. No sé por qué no puedo. A ver si comparto yo, Alicia, a ver qué pasa. Bueno, porque no me deja A ver, avanzar. a ver. Sí, No sé si es porque está en la plataforma Moodle. la verdad que ahí lo ven. Sí, vos, fíjate, podés Avanzo avanzar uno más, Wilfrido, podés avanzar al ahí, siguiente. Bueno, en ese. ahí. Fíjense que acá lo que decimos es que la fuerza que ejerce la Tierra y está aplicada en el cuerpo, eso precisamente es el peso, que lo llamamos el peso P, cuyo par está en el centro de la Tierra. Y si está apoyado, además, ese cuerpo sobre una superficie, también va a aparecer otra fuerza debido a la interacción del cuerpo con la superficie. Pero un cuerpo, fíjense, que tiene peso independientemente que esté apoyado o no sobre una superficie. ¿Por qué? Porque está interactuando ¿con quién? Con la masa de la Tierra. Es la interacción entre dos masas. Ahora, si ese cuerpo se apoya sobre una superficie, aparece otra interacción que es del cuerpo con esa superficie. Y es ahí que aparece la fuerza normal, que es la interacción entre el cuerpo y la superficie. Y la normal es la fuerza que ejerce el suelo sobre quién, sobre el cuerpo o esa superficie sobre el cuerpo y está aplicada en el cuerpo. Y fíjense que el par de interacción que acá le colocamos N', es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre quién, sobre la superficie o sobre el suelo. ¿Está claro eso? Entonces, fíjense que acá me quedan que las fuerzas aplicadas, en este caso en el cuerpo, son el peso y la normal. Pero el peso y la normal no son par de acción y reacción. Entonces, volviendo al enunciado, si el peso es así, el par correspondiente sabemos que va a tener que estar aplicada sobre la Tierra y apuntar hacia dónde, hacia arriba. Entonces, si volvemos al enunciado que me hablaba de Juan, cuáles eran todas las opciones que tenía. No sé si, Wilfrido, podés volver al enunciado. ¿Sí? Bien. Fíjense, me dice, el par de interacción del peso de Juan es una fuerza hacia abajo ejercida sobre la Tierra. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, perfecto. Una fuerza hacia arriba ejercida sobre la Tierra. Verdadero. Verdadero. Una fuerza, fíjense, una fuerza hacia abajo que la persona, acá no sé, que la persona hace sobre la escalera. Fíjense que todos los enunciados que me hablen de algo que no sea la Tierra, seguro que no van a ser respuestas verdaderas. Porque el peso aparece, ¿por qué? Por la interacción de Juan con quién, con la Tierra. Entonces, si me hablan de la escalera, del rozamiento, y después me dice el último, la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre la persona. ¿Esto qué es? ¿El peso? ¿O no? Sí. ¿Sí? Entonces, siempre cuando ustedes tengan este tipo de preguntas, siempre tienen que ver, cuando me piden el par de interacción, yo tengo que ver a qué se debe esa interacción. El peso es la interacción con la Tierra.
La normal es la interacción ¿con quién? Con la superficie y con el suelo. Entonces, que fíjense que acá la única que puede ser verdadera, ¿quién es? El B. Si seguimos en el siguiente enunciado, que fíjense que acá venimos ya con movimiento circular, que me dice, un móvil de 5 kilogramos describe una trayectoria circular de 2 metros y tarda 4 segundos en dar 20 vueltas de manera uniforme. Me están dando el radio, me están dando la masa. Ustedes son cosas que ya tienen que ir analizando. La masa, el radio. Tarda 4 segundos en dar 20 vueltas. Si me dan esa información, ¿qué me están dando? Si me dicen 4 segundos en dar 20 vueltas. El tiempo que tardaría en dar las 20 vueltas. El tiempo sería Sí. los 4 segundos. ¿Puedo yo sacar la frecuencia con eso? ¿Puedo sacar el periodo? La frecuencia ¿Y cuánto sería la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? ¿El periodo no sería? Disculpe. ¿Cuál es la definición de frecuencia? El número de vueltas por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Acá la unidad de tiempo es segundos. Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular la frecuencia ahí? Aplicando su fórmula. ¿Y cuál? Si yo les digo, ¿qué número, cuánto, en ese enunciado, cuánto vale la frecuencia? sería el cociente entre las vueltas, la cantidad de vueltas dividido 2pi puede ser. Frecuencia. ¿Cuáles son las unidades de frecuencia? Hertz. Hertz. ¿Y qué es el hertz? Vueltas sobre segundos. Vuelta sobre segundo. Entonces, ¿cuánto sería la frecuencia? 5 sería. 5 Hz. 5 Hz. Pero fíjate que vueltas sobre segundos, si tenés 20 dividido 4, me da 5. Entonces, fíjense, me están dando mucha información acá. Si yo tengo la frecuencia, ¿puedo calcular el periodo? Sí. Sí. Y si tengo la frecuencia, ¿puedo calcular la velocidad angular? Sí, profe. Bien, entonces, fíjense que por eso yo les digo, este examen ustedes tienen que tener como esas cosas ya frescas como para poder hacer. Entonces me dice, el módulo, me dan, volvamos, tarda 4 segundos en dar 20 vueltas de manera uniforme. Diga cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Dice, el módulo de la aceleración del móvil es igual a 0. ¿Verdadero o falso? ¿Hay aceleración o no? Me dice que describe una trayectoria circular de 2 metros y tarda 4 segundos en dar 20 vueltas de manera uniforme. No, no hay. Sí hay. Aceleración Sí normal. hay aceleración. Muy bien. Entonces, esto es falso. Después me preguntan, ¿la aceleración del móvil es paralela a la velocidad? Falso. ¿Por qué es falso? Porque es perpendicular. Porque es perpendicular. Fíjense que en realidad, cuando me dice tarda 4 segundos en dar 20 vueltas de manera uniforme, ¿qué me está diciendo con esto? ¿Qué tipo de movimiento tiene?
¿Movimiento circular de qué tipo? ¿Uniforme o variado? Variado. Variado. Me dice que describe, no me dijo que partió del reposo, me dice que tarda 4 segundos en dar 20 vueltas y lo hace de manera uniforme. Uniforme, profe. Es un movimiento uniforme, movimiento circular uniforme. ¿Qué significa uniforme? Que tienen un único movimiento. Solo Es un movimiento. movimiento que es constante, que hay algo que es constante en ese movimiento. En ese va a ser justamente lo que es esa velocidad angular. Muy bien, dice. Entonces, hasta ahora la aceleración del móvil es perpendicular a la velocidad. Está claro, ¿no? Eso para todos. Revisen sus apuntes. Fíjense que en movimiento circular uniforme solamente hay aceleración radial, no hay aceleración tangencial. En un movimiento circular uniformemente variado hay aceleración normal y aceleración tangencial. Entonces, si el movimiento es circular uniforme, el vector velocidad y el vector aceleración son perpendiculares. Eso está en la presentación de movimiento circular. Después, me pregunta, la frecuencia del móvil me dice, ¿cuánto dice? 0,2 Hz. ¿Es verdadero o falso? ¿Cuánto dijimos que era la frecuencia antes? Es falso, profe. Es falso. ¿Y cuánto nos había dado? 5. 5. Después me ponen, la velocidad tangencial del móvil es 20 pi metros sobre segundos. ¿Cómo ustedes harían para calcular la velocidad tangencial? Sí conozco la frecuencia. Si ustedes miran en la presentación hay algo muy parecido a esto. Sería sería el desplazamiento sobre el tiempo. Sí, fíjate, vos tenés la frecuencia. La frecuencia es, hicimos la cuenta. 20 dividido 4, son 5. 5 vueltas sobre segundo. Una vuelta, ¿a cuánto es igual de la circunferencia en longitud? A 2 pi radianes. Por 2 pi radianes. Hay que hacer una conversión, profe, ¿no? Tenés que hacer Bien. una conversión. Y luego aplicarla. Entonces, ¿y cómo harían esa conversión? Y pasamos la frecuencia a radianes por segundo y luego aplicamos Exactamente. la fórmula de la velocidad tangencial.
Bien. La velocidad tangencial es omega por r, ¿sí? Omega es la velocidad angular y r es el radio. Pero si yo tengo la frecuencia, ¿cómo hago para calcular esa velocidad angular? Wilfrido, sí, porque no puedo presentar. Si vos tenés A ver. la de movimiento circular, había uno de los ejercicios. A ver. Más adelante, más adelante, más adelante, más. Este. Esa. Es muy parecido a este. Sí, sí. ¿Qué dice? Circunferencia, 4 metros de radio, una velocidad, en el otro le puse que era uniforme, que acá me dice 300 vueltas por minuto. ¿Y qué es lo que hicimos acá? Calculamos omega, por ejemplo, haciendo ¿qué? Las vueltas dividido el tiempo. Como yo directamente lo quería en segundos, esto me da 5 vueltas sobre segundos. Y esto me da 5 Hz. Pero si pasas a la siguiente, Filmina, acá está cómo hacerle esa conversión, chicos. Omega, por ejemplo, si está en vueltas sobre segundos, que sería lo mismo que la frecuencia, pero yo lo quiero en radianes, ¿qué es lo que hacíamos? Que una vuelta es 2 pi radianes. Y hacíamos esa conversión. Y teniendo omega, directamente sale la velocidad tangencial. ¿Se acuerdan esta clase? Sí, profe. Los números son muy parecidos, diría yo. ¿Les queda claro, chicos, cómo calcular la velocidad tangencial? Sí, profe. Sí, yo entendí. Sí. Pero por eso yo les insisto, chicos, este examen está pensado para que ustedes este fin de semana se armen su machete. No hay ningún problema que tengan ustedes una hoja de fórmula. Pero lo que sí tienen que tener en claro es la parte de conceptos. Porque no van a tener tanto tiempo. Porque algunas cosas, algunas cuentas van a ser así, de este tipo. Van a ser cuentitas, fíjense que no son cuentas muy complicadas. ¿Sí? Yo el fin de semana, yo voy a tratar de ver si, aunque sea manuscrito, resuelvo algunas cosas. Fíjense, era lo mismo antes, que eran vueltas sobre segundos, es decir, la velocidad angular en los dos casos me va a quedar en este de la clase y en el del modelo, el examen modelo. La velocidad angular me va a dar 10 pi radianes sobre segundo. La única diferencia es que para calcular la velocidad tangencial, yo lo que voy a tener que multiplicar es por ¿quién? Por el radio, que en el modelo son 2 metros.
Y ese examen directamente yo lo que agarré es, le dejé como pi. Entonces me va a quedar 20 pi radianes sobre segundo. Entonces esa es verdadera. Les queda para ustedes y me dicen, el otro punto me dice la fuerza que se ejerce sobre el móvil, el módulo. ¿Cómo harían para calcular la fuerza? Fuerza siempre, ¿a qué es igual fuerza? Masa por aceleración. Masa por aceleración. La masa me da la aceleración. ¿Qué aceleración tiene el cuerpo en un movimiento circular uniforme? ¿Cero? Constante. La aceleración es constante, no es cero. Ah, claro, profe. Sí, me estaba equivocando. Muy bien, porque fíjate, vos tenés una aceleración normal, que es la responsable de ¿qué? Que ese vector velocidad vaya cambiando constantemente de dirección. No cambia el módulo del vector velocidad, el movimiento circular uniforme. Sí cambia de dirección. La aceleración normal es la responsable del cambio de dirección del vector velocidad. Entonces, fíjense que la aceleración normal la puedo calcular como omega cuadrado por r. El omega ya la calculé antes, el radio lo tengo, puedo calcular la aceleración normal y la fuerza es masa por aceleración. Entonces, verifiquen ustedes si da o no da. Yo creo que, a ver, no sé si no da. No, solamente el C y el E eran verdaderos en el segundo. O sea, ¿están entendiendo más o menos cómo es la dinámica del examen? El ejercicio 3. Fíjense. El ejercicio 3, cuando ustedes tienen un gráfico de lo que sea en función del tiempo, primero tienen que mirar qué gráfico en función de qué. Acá estoy graficando velocidad en función del tiempo. Acá tengo una recta entre 0 y 3 segundos. ¿Qué tipo de movimiento tengo entre 0 y 3 segundos? Velocidad, y acá tengo tiempo. Una recta. Acelerado. La aceleración es positiva o negativa. Positiva y constante, porque es una recta. Al ser una recta, la aceleración es constante. Llega acá a 30 metros sobre segundos y fíjense que tengo acá una pendiente negativa. Entonces, ¿qué pasa acá? Desacelera. Desacelera. Perfecto. Y es negativo y constante. Es negativa y constante. Maravilloso. Muy bien. Yo les pregunto, ¿cuál es la distancia recorrida entre 0 y 3 segundos? Entre 0 y 3 segundos. Decime el número. ¿Qué distancia recorre? Entre 0 y 3 segundos. 30. ¿Cómo se calcula la distancia recorrida si yo tengo un gráfico de velocidad en función del tiempo? La superficie, fíjate, si yo te digo entre 0 y 3 segundos, ¿qué me queda entre 0 y 3 segundos? ¿Un qué? Un triángulo rectángulo. ¿Cómo calculan la superficie de un triángulo rectángulo? Base por altura sobre 2. Y entonces, ¿cuánto me da esa superficie? Correcto.
45. 45. Muy bien. Y entre 3 y 6 segundos, ¿cuánto me da la superficie? Igual. Entonces, miren todo lo que me dice ahí. Me dicen un montón de cosas, dice. Un objeto se mueve según el gráfico de la figura, dice. Acelera recorriendo 45 metros. Y frena recorriendo otros 45 metros. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Me dice, se deja caer desde 45 metros, rebota contra el piso y vuelve a subir. ¿Puede representar esa situación este gráfico, sí o no? No. 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 ¿Y por qué no? Sí, en algún lugar la velocidad tendría que ser 0. Y fíjense que si yo considero que es positivo hacia abajo, fíjate que voy a tener un movimiento acelerado y velocidad positiva. Pero cuando rebota, la velocidad va a ser negativa. Y acá la velocidad siempre es positiva. ¿Sí? Entonces, acá acelera recorriendo 90 metros y luego frena recorriendo 90 metros. No, ya vimos que eso no es cierto. Acelera durante 3 segundos y luego invierte el sentido del movimiento durante otros 3. ¿Esto puede ser o no? Bueno, si vos tenés un sistema de referencia que es positivo, ¿qué significa que invierte el sentido? Que si se movía hacia la derecha, ahora se mueve hacia la izquierda, ¿no? Entonces, y si se movía hacia la derecha y la velocidad es positiva y ahora invirtió, la velocidad va a ser negativa cuando invierte el movimiento. Entonces, no me puede representar. ¿Por qué? Porque la velocidad entre las 3 y los 6 segundos tiene que ser negativa. Y fíjate que entre 3 y 6 segundos la velocidad es positiva. No está por debajo de la línea de 0, es positiva. Exactamente. En algún lugar la velocidad tiene que ser 0. Y después dice, es lanzado verticalmente hacia arriba y vuelve a caer. Más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque en algún punto la velocidad tiene que ser 0. Y acá solamente 0 en los extremos, no en el medio. Bien. ¿Estamos hasta acá? Entonces el 3, el verdadero es el A. ¿Estamos, chicos? Bien. O sea, estos ejercicios están puestos, probablemente en el examen sean un poquito, no sé si algunos sean un poquito más complicados, otros, siempre va a haber algunos que son un poquito más complicados, otros un poquito más, que salgan mucho más rápido. Bien, acá entonces el 3 es el A. Miren este ejercicio, el 4. Dice, un cuerpo de una masa de 4 kilogramos se encuentra en reposo. En reposo. Sobre una superficie como muestra la figura. Siendo el módulo de la fuerza aplicada 20 newton.
el valor del coeficiente de rozamiento estático es 0,6 y del cinemático 0,4. Ahí ese mu tenía que haberle sacado lo mismo. Del cinemático 0,4. Está bien. Además, alfa vale 30 grados. Me dice determinar el módulo de la fuerza de rozamiento. Para analizar este tipo de ejercicios, lo primero, cuando me piden la fuerza de rozamiento, yo tengo que mirar qué me dicen. Si el cuerpo está en reposo o si el cuerpo está en movimiento. ¿Qué me dicen? ¿Cómo está el cuerpo? En reposo. En reposo. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento estática? El coeficiente de fricción estático por la normal. Bueno, yo te digo que eso es cierto para la fuerza de rozamiento estática máxima. No es este caso. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento cuando un cuerpo está en reposo? Aplicando la primera ley de Newton. Aplicando la primera ley de Newton. Entonces, hay que plantear, en este caso, sumatoria. Seguramente, como tengo una fuerza que está aplicada de esa manera, que va en dirección a al piso, y el piso va a sostener. ¿Dónde es probable que se pueda mover? Si tengo una fuerza aplicada así. ¿En el eje Y se va a mover? No. No. Yo puedo plantear sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Pero la normal, ¿qué hace? La normal la agarra y se aguanta todo, de tal forma que la sumatoria sea igual a 0. Pero tengo que plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y ahí esa fuerza tiene una componente en el eje X. Entonces, si no existiese la fuerza de rozamiento, y seguramente el cuerpo se va a mover en el eje X. ¿Qué impide que se mueva en el eje X? La fuerza de rozamiento. Entonces, tiene que hacer el diagrama de cuerpo libre, hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a quedar menos la fuerza de rozamiento, más la fuerza F, esa que figura ahí, pero es la componente en X. Va a ser por el seno o por el coseno. A ver, piensen un ratito. Por el coseno. Piensen bien, miren el dibujo, hagan en un cuadernito, escríbanlo, hagan el diagrama de cuerpo libre. La componente en X de esa fuerza que está aplicada, ¿a qué es igual? Al módulo de F por el seno de alfa. Perfecto.
el módulo de F, que son 20 newton, que me dice ahí, por el seno de alfa por el seno de 30 grados. Entonces, ¿qué me queda? Menos la fuerza de rozamiento más F sub X es igual a 0. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a F sub X. F sub X es la componente en X de esa fuerza. Es decir, módulo de F, como dijo su compañero, por el seno de 30 grados es igual a la fuerza de rozamiento. Revisen la presentación de las leyes de Newton. Ahí hay un ejemplo sobre eso. Si no me equivoco. Más adelante, más adelante. Ahí está, chicos. Anda un chiquitito antes, en la anterior. Acá, esto que es... No, el posterior a este, Wilfrido. Eso. Fíjense, ¿qué era este? Que la fuerza, fíjense, teníamos una fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento estática. La fuerza F aumentaba la fuerza de rozamiento estática. La fuerza F aumentaba y llegaba al máximo valor de la fuerza de rozamiento estática. Si F superaba esa fuerza de rozamiento estática máxima, ¿qué pasaba? El cuerpo comenzaba a moverse. Pero si el cuerpo está quieto, ¿qué significa? Que la sumatoria de fuerzas en el eje en el que se tendría que mover tiene que ser 0. Y de esa forma uno puede calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento. Si a ustedes le preguntan cuánto vale la fuerza de rozamiento estática máxima, está perfecto que ustedes digan mu estático por la normal. Pero en este no preguntaba cuál es la fuerza de rozamiento estática máxima, preguntaba cuánto vale la fuerza de rozamiento. Y entonces tengo que hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje en el cual se tendería a mover. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? Sí, entiendo. Bien. Y profe, Es decir, fíjense que son pequeños detalles que son importantes. Ahora, seguí al 6, vemos el enunciado acá, después volvemos al 5. Dice, porque tiene que ver con fuerza de rozamiento, dice. Un carrito, fíjense, acá está el carrito de 10 kilogramos, se mueve sobre un camino horizontal, sin rozamiento, bajo la aplicación de una fuerza de 100 newton, como se muestra en la figura. Decir cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas considerando el módulo. Tenemos el carrito, muy lindo, 10 kilogramos, F, el módulo de F me dice que son 100, y me preguntan, la resultante sobre el carrito es 60 newton. ¿Cómo ustedes harían para calcular la resultante que está aplicada sobre el carrito? La sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cuánto vale? Y tienen que ver cuánto vale la sumatoria de fuerzas en el eje X.
Entonces, con eso ustedes pueden determinar cuánto vale la resultante. La resultante es la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. ¿Qué me dice el enunciado? Un carrito se mueve sobre un camino horizontal, bajo la aplicación de una fuerza de 100 newton. Si leo el enunciado, un carrito de 10 kilogramos se mueve sobre un camino horizontal, bajo la aplicación de una fuerza de 100 newton. ¿Se mueve en el eje Y el carrito? No. No. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cuánto vale? 0. 0. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje X, no hay rozamiento, ¿eh? ¿Cuánto sería? ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? La componente de la fuerza F. La componente de la fuerza F. La componente en X. ¿Y cuánto vale la componente de F en el eje X? ¿Cómo harían para calcular? Y ahí aplicamos la segunda ley de Newton sobre el eje X. Sí, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bien. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser F, ¿por quién? Por el coseno de 37 grados. ¿Sí o no? F vale 100 por el coseno de 37. ¿Cuánto me da? 79,86. 79,86. Entonces, la resultante sobre el carrito es 60 newton, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. La resultante sobre el carrito es 100 newton, ¿verdadero o falso? Verdadero. La resultante sobre el carrito, recién su compañera calculó. ¿Cuánto era? No, eso es falso. 79,8. Bien, entonces la resultante sobre el carrito es 100 newton. Falso, profe. Falso. Falso. Recuerden, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual al módulo de F por el coseno de 37 grados. Después me preguntan, la reacción del piso es 98 newton. La reacción del piso, ¿qué es la reacción del piso? ¿Cómo la llamamos en el curso? La normal. La normal. Me está pidiendo que determine cuánto vale la normal. ¿Y cuánto vale la normal? ¿Se animan ustedes a hacer la cuenta? ¿Cuánto da? F vale 100. Porque ahí dan dos valores, 98 y 38. ¿Cuál de los dos? ¿Será cierto alguno o ninguno? Es verdadero, profe. ¿Cuál? El C es verdadero. El ítem C es verdadero, pero reacción del piso es 98 newton. Bien. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí, a mí también me dio 98 newton. Ahí estamos en un problema entonces. ¿Cómo hiciste para calcular la normal? Y despejé el peso y la normal en el peso, y el peso sería masa por gravedad. Este ejercicio está para que ustedes caigan ahí.
para determinar la normal, ¿cómo hago para determinar la normal? ¿Qué tengo que hacer? Sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Fíjate que F tiene una componente en el eje Y que no lo consideraste. La reacción del piso es 98 newton si no estuviese, si F no existiera. Pero F existe. Y por eso la reacción del piso no es 98 newton. ¿Cuánto vale la reacción del piso? Si F no existiera o F fuese horizontal. Exactamente. O F fuese horizontal, es decir, exactamente, Wilfrido, muy bien. El tema es que F no es horizontal. F tiene una componente. Tendría ahí 100 por seno de 37. Sí. Fíjate que cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en I, ¿qué me va a quedar? Para arriba, ¿qué apunta? Como vos dijiste, F por el seno de 37. ¿Y qué más apunta para arriba? La componente de F en I, que es módulo de F por el seno 37. ¿Y quién más? Si está apoyado sobre esa superficie, me aparece la normal. Entonces, en el eje Y, para arriba apuntan la normal más F por el seno de 37 menos el peso de este cuerpo es igual a 0. Y eso me permite determinar cuánto vale la normal. Díganme ustedes cuánto vale la normal. ¿Puedo repetir, profe, porque no escuché? Fíjate, la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas apuntan hacia arriba? La normal, ¿sí? Porque está apoyado sobre una superficie. Siempre que un cuerpo esté apoyado sobre una superficie, aparece la normal. Entonces, está la normal. Pero además el carrito tiene F, que tiene una componente en X y otra componente en Y. Entonces, la componente en Y de F apunta hacia arriba también y es igual al módulo de F por el seno de 37. La otra fuerza que está aplicada sobre el cuerpo es el peso. Entonces, ¿qué me queda? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 y me queda la normal más módulo de F por el seno de 37 menos el peso del carrito es igual a 0. ¿Cuánto vale la normal? O la reacción del piso, dicho de otra forma. ¿Cuánto daría? ¿Alguno que haga la cuenta? ¿38 newton? 38 newton, perfecto.
Entonces el D es verdadero. Ahora fíjense, quedó claro cómo saqué la reacción del piso, ¿no? Fíjense que cuando yo calculo la normal o reacción del piso, lo que sea, siempre tengo que fijarme si hay fuerzas aplicadas que tengan componentes en el eje Y. Porque las tengo que considerar cuando hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En este caso, esta fuerza tiene componente en X, pero también tiene componente en Y. Por ese motivo, por la existencia de esa fuerza, es que la reacción del piso no es 98. Y sí que 38 newton. Ahora, me preguntan cuál es la aceleración del cuerpo. Una de sus compañeras me dijo que la componente de F en X, ¿cuánto te dio? Era 79 con 86. 79 con 86. Que podemos redondearle a qué? A 80, ¿sí o no? ¿Sí? A 80 newton. Redondeemos a 80 newton. Esa es la fuerza en X. Esa fuerza, toda fuerza, ¿qué es igual? A masa Masa por aceleración. por aceleración. Y entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Si la fuerza vale 80 newton y la masa vale 10 kilogramos, ¿la aceleración cuánto es? 8 metros sobre el segundo cuadrado. 8 metros sobre el segundo. Entonces, fíjense que yo les voy a aclarar ese día en el examen a todos, pero ya a ustedes se lo aclaro, que muchas veces hay valores que van a estar redondeados. ¿Sí? Entonces colocan el valor, obviamente, que más 79,86 y es prácticamente 8, salvo que yo le hubiese puesto 7, y sí, redondeándolo otra vez, con un dígito te queda 8 metros sobre segundo. ¿Está? Si volvemos al ejercicio 5 ahora. Bien. Este es algo que se lanza verticalmente, un cuerpo hacia arriba, desde una terraza de altura H. Desde el techo de su casa. Lanzan algo hacia arriba verticalmente y le dice, si son verdaderos o falsos, lo siguiente, a ver. La aceleración es la misma cuando sube y cuando baja, pero es 0 en la altura máxima. ¿Es verdadero o falso? Es un tiro vertical. ¿Cuánto vale la aceleración en un tiro vertical? Cero. En un tiro vertical. Es constante, profe. Es constante. ¿Y cuánto vale? 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿En algún momento es 0 la aceleración en un tiro vertical? No. No. La aceleración siempre en todos los movimientos de proyectiles, caída libre, tiro vertical, tiro oblicuo, tiro horizontal, la aceleración siempre es la misma. ¿Y cuánto vale? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado.
Podrá ser positiva o negativa dependiendo del sistema de referencia que ustedes hagan, pero el valor siempre va a ser el mismo. No es que de repente cuando sube la aceleración apunta hacia abajo, cuando baja la aceleración apunta hacia arriba, no sé. La aceleración siempre tiene el mismo valor, 9,8 metros sobre segundo, y no cambia ni su dirección ni su sentido en todo el movimiento del proyectil. Entonces, eso es falso. Después me dice, la aceleración es la misma cuando sube, cuando baja y en la altura máxima. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Falso. ¿Qué es lo que dijimos de la aceleración? ¿Cómo es la aceleración en el movimiento de todos los proyectiles? Verdadero, profe. Es verdadero porque no se modifica, es constante. El vector aceleración G en el movimiento de todos los proyectiles, les insisto, caída libre, tiro vertical, tiro oblicuo y tiro horizontal, vale G. Y su dirección siempre es hacia el centro de la Tierra, con sentido hacia el centro de la Tierra, y el módulo, la intensidad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pregunta después, o sea, esto es verdadero. ¿El tiempo de subida es el mismo tiempo que el tiempo de bajada? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Estoy sobre la terraza de una casa. Falso. Falso. ¿El tiempo de subida cómo es con respecto al tiempo de bajada? O sea, tiren algo en su casa. Ustedes tiran, subió, bajó, están en la terraza de su casa, tiraron algo, subió, bajó, pero además, desde la terraza de su casa otra vez tiene un tiempo para llegar a quién, hasta el piso, ¿sí o no? El tiempo de subida es menor que el tiempo de bajada. Después me pregunta, sobre el cuerpo siempre actúan el peso y la normal. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Siempre ¿qué actúa sobre el cuerpo? La única fuerza. El peso. El peso. Y lo último me dice, en la altura máxima la velocidad no es cero. ¿Verdadero o falso? Sí es cero, exactamente. En la altura máxima la velocidad es cero. Sigamos avanzando. ¿Les quedó claro esto? En este eran verdaderos, ¿cuáles? A ver, me olvidé, Wilfrido. Era el B y el D. Y después tenemos estos gráficos que tienen que ver con el 7, que dice que corresponde a la posición en función del tiempo para un paquete sujeto a un globo que asciende verticalmente con velocidad constante.
hasta el instante de los 10 segundos en la cual revienta el globo. Determinar la altura máxima que alcanza el paquete. Es decir, ustedes ponen en el piso un globo con helio y que tienen un pequeño paquete. De alguna forma sube con velocidad constante. Mirando el gráfico, ¿cuánto vale la velocidad con la cual asciende el globo? $20 metros. Perfecto. 20 metros por segundo y apunta hacia arriba. Fíjate, ¿qué te dice el gráfico? Que a los 200 metros, todo el trayecto desde los 0 hasta los 200 metros, su velocidad es constante, que es la pendiente de esa recta, y vale 20 metros sobre segundo. A los 200 metros se pinchó el globo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a seguir ascendiendo un poco, porque tenía una velocidad inicial, y después ¿qué hace? Cae. Es muy parecido al ejercicio que habíamos mirado antes. Solamente que me dan la velocidad inicial y me pregunta la altura máxima a la que alcanza ese paquete. ¿Cómo harían para calcular la altura máxima? Tengo el paquete, el globo va subiendo con movimiento rectilíneo uniforme. A los 200 metros reventó el globo y el paquete, como venía con velocidad, iba a seguir subiendo un poquito. Pero después tiene el efecto, apenas se reventó el globo, tiene el efecto de la aceleración de la gravedad, que le va a hacer caer. ¿Cómo harían para calcular la altura máxima a la cual llega? Es un tiro vertical, chicos, que ya sé cuál es la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo. ¿Cómo calculan la altura máxima? Hay una fórmula. Sería el cociente entre la velocidad y 2 veces la gravedad, dividido la gravedad, puede ser. La velocidad, ¿cómo? Velocidad al Sería así, cuadrado. Cuadrado. la velocidad inicial al cuadrado dividido ¿quién? 2G. 2 por gravedad, sí. Ese valor que vos me dijiste, H máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido 2G. Ese me va a dar la altura máxima desde el piso, desde 0 metros, o desde los 200 metros. Cuando ustedes hagan la cuenta. Desde el piso. ¿Desde que ascendió? O sea, desde el piso sería. Yo te digo, si vos hacés esa cuenta, yo tenía hecha la cuenta, pero no sé ni dónde la metí. Si vos haces esa cuenta de 0 cuadrado, es decir, 20 metros sobre segundos al cuadrado, dividido 2 y dividido G, que es 9,8, me da 20,4 metros.
Yo te pedí determinar la altura máxima que alcanza el paquete. ¿Vos podés decir que la altura máxima es 20,4 metros? No, ¿Cuál sería la altura máxima? Muy bien. Es decir, cuando ustedes calculan con esa cuenta H máxima es igual a B0 cuadrado dividido 2G, es la altura máxima contando desde el lugar desde el cual partió. Entonces, si hacen la cuenta, les da 20,4 metros. Y está bien, desde los 200 metros hasta que llega a la altura máxima hay 20,4 metros. Pero a mí me piden la altura máxima y me están dando este gráfico. Entonces, la altura máxima va a ser, ¿quién? 220,4 metros. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Fíjense que acá tienen este ejercicio. Donde tienen una barra articulada en el punto A, tienen una masa M y un cable que puede soportar una tensión máxima de 100 newton sin romperse. Me preguntan cuál es la carga máxima que puedo colocar en M sin que esto se rompa. Este es uno de los ejercicios típicos de estática. ¿Qué harían ustedes para resolverlo? ¿Qué se planteaba en estática sobre la barra? ¿Qué teníamos que plantear? Uno planteaba sumatoria de fuerzas sobre la barra, tenía que ser igual a 0, es decir, tenía sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y otra de las cosas que teníamos, como esta barra tenía una cierta masa y una dada dimensión, teníamos que adicionalmente plantear las sumatorias de momentos con respecto a algún punto tenía que ser igual a 0. Fíjense que ustedes cuando planteen la sumatoria de momentos con respecto al punto A, que es igual a 0, les va a salir el valor del paquete que se puede colgar. Eso se los dejo a ustedes. Yo probablemente el sábado, mañana no me comprometo, subiré cómo plantear eso y cómo resolver ese ejercicio. Pero yo les digo a ustedes que traten de hacerlo ustedes. ¿Sí?
La cuestión acá, cuando ustedes planteen la sumatoria de momentos, fíjense que para el momento yo lo que necesitaba era el ángulo que forman la fuerza, por ejemplo, con la dirección de la barra. Entonces, la dificultad de esto más que nada tiene que ver con los ángulos. Entonces, traten de pensarlo tranquilos, y en tal caso yo el sábado les subiré la respuesta para que ustedes cotejen con lo que plantean. Y después hay otros 2 ejercicios para desarrollar, que son el 9, y analicemos el 9. Yo no les voy a dar tantas, porque yo quiero que algunas cosas ustedes comiencen a pensar solos. Yo les voy a subir la resolución, no se preocupen. Pero comencemos a pensar estos ejercicios, ¿sí? Me dice, un bloque se desplaza sobre una mesa de 1,2 metros de altura. Hay rozamiento entre el bloque y la mesa. Al pasar por un punto distante 3 metros del borde, tiene una dada velocidad. Y después abandona la mesa y golpea el suelo en un punto situado a 1,2 metros del borde de la mesa. Fíjense, acá, en este punto, la velocidad es de 3,6 metros sobre segundo. Esto es un tiro horizontal. Que no me dicen, yo sé que acá vale 3,6 metros, pero como hay rozamiento en el borde de la mesa, y la velocidad ya no es 3,6. En realidad yo no sé cuánto vale la velocidad en el borde de la mesa. Lo único que sé es que la altura de la mesa es 1,2 metros y que además el alcance es 1,2 metros. Es un tiro horizontal. Eso significa que la velocidad inicial en I vale 0. Y que toda la velocidad inicial está en el eje X. Entonces, piensen cómo resolverían este ejercicio ustedes. Una de las cosas que ustedes tienen que tener a la hora de resolver el ejercicio es tener como yo digo, díganle, su machete de fórmula. Como no van a tener tanto tiempo en el examen, ustedes tienen que tener resumidas cuáles son las principales ecuaciones que ustedes van a utilizar. Entonces, fíjense que en el eje Y, dijimos que no hay velocidad inicial en el eje Y. En el eje Y, mirando solo qué hace el cuerpo, ese bloque, ¿cómo es el movimiento del bloque en el eje Y nada más? Es como si fuera una caída libre. Y en el eje X, ¿cómo sería el movimiento? ¿Hay aceleración en el eje Y? En el movimiento de todos los proyectiles, ¿cuál es la única aceleración que actúa? La de la gravedad. La gravedad. ¿Y la gravedad en qué eje está? En el eje Y, En el eje Y. Entonces, en el eje X, ¿hay aceleración? no. No.
Y entonces, si no hay aceleración, ¿el movimiento cómo es en el eje X? Constante. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que X va a ser igual a la velocidad en X por tiempo. Pero hay un rozamiento. El rozamiento está en la mesa, nada más. Cuando está en el aire, no hay rozamiento. ¿Qué es lo que hace el rozamiento en la mesa? Que la velocidad esta, que está a 3,6 metros sobre segundo, en el borde de la mesa ya no va a ser 3,6, va a ser menos. Pero ¿qué es lo que tiene interesante este ejercicio? Que lo que me dice es que recorrió 1,2 metros en X y al mismo tiempo recorrió ¿cuánto? 1,2 metros ¿en dónde? En Y. Esa es la información que me da el ejercicio. Entonces, en Y es una caída libre. Solamente que parte de ¿cuánto? De 1,2 metros. Y va a ser igual a 1,2 metros menos la velocidad inicial, dijimos en I es 0. Menos 1/2 de G por tiempo al cuadrado. Y en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, que es la única velocidad que hay inicial, por tiempo. Pero al mismo tiempo recorre 1,2 metros en Y y 1,2 metros en X. Entonces, con eso, traten de resolver el ejercicio. Les insisto, yo se los voy a colocar. Pero, digamos, hay un cierto esfuerzo. ¿Por qué fui colocando todos estos ejercicios? Fíjense que estamos repasando prácticamente todo. El ejercicio 10. Seguimos. Este ejercicio, si no me equivoco, está resuelto por Cristina en la teoría. Y hay un ejercicio, creo que en la guía, que también plantea esta parte de la polea. Ustedes pueden tener sus ejercicios resueltos ahí también. Y fíjense que acá me dicen que este tiene una masa M, B tiene una masa M, y la masa de A es 2M. Este está acá arriba, pero en un momento yo lo tengo trabado, lo suelto. Ustedes saben cómo resolver, obviamente en el parcial tiene que estar escrito todo, cómo se resuelve el caso de la polea, pero es algo que se dio en la teoría y se dio en la práctica. Creo, va. Wilfrido, ¿vos pudiste dar el de la polea? Sí, sí, se dio un ejercicio similar a este en el práctico y en la teoría también, sí, sí. Es decir, el planteo está. ¿Y qué es lo único que me pide acá de diferente? Me dice, me pregunta el tiempo para el cual la masa A pasará por la posición I sub B. I sub A acá, si tengo el 0 acá,
y me dice que el I sub A está a 0,8 metros y el I sub B 1,4 metros. Me pregunta, ¿a qué tiempo la masa A estará dónde? Pasará de 0,8 a 1,4. ¿Cómo hacen para resolverlo? Tienen que hacer el mismo planteo para las poleas que ustedes lo tienen desarrollado. Y tienen que calcular qué. ¿Qué determinaban en el ejercicio de las poleas? La aceleración. La aceleración. Muy bien. Y si yo tengo la aceleración, ¿puedo calcular el tiempo para el cual pasa de uno a otro? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque esa aceleración que ustedes calculan es una aceleración que es constante, que depende de la relación de las masas. Entonces, el movimiento de la masa A y de la masa B, ¿qué movimiento va a ser si la aceleración es constante? Y están unidas por la soga, es decir, no se están bamboleando de un lado a otro. Van sobre esa línea recta de la soga. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces no hay muchas cosas. Fíjense que en muchos de estos ejercicios hay cosas que ustedes o se ha resuelto en la teoría o se ha resuelto en la práctica y que es la información que está. En estos, por ejemplo, los dos sí tienen que desarrollar con mucho más detalle y demás. Pero en los otros hay otras informaciones de ejercicios que probablemente se hayan planteado en las guías, que es información que está. Entonces, lo único que tienen que saber es, si resolvieron las guías, las entendieron y demás, poner en práctica eso. Y tener como un pequeño resumen de fórmulas. Porque este examen está pensado así, que ustedes van a tener las cosas, porque yo no le voy a estar controlando qué tienen y qué no tienen. Y es por tiempo. ¿Alguna otra duda? Chicos, ¿alguna duda? Lo que sí voy a hacer es voy a agregar algún ejercicio que tenga que ver con teoría de la medida. Que eso sí me olvidé. Pero teoría de la medida, ¿qué le puedo hacer? Que calculen el promedio y bueno, ¿cómo escribirían la incerteza? O sea, va a ser cosas simples, no van a ser cosas re complicadas. Creo que el año pasado lo que tomé era que se hicieron, ponele 30 mediciones de algo. El promedio me dio 59,45877224,9. El error cuadrático medio de esas 30 mediciones me dio 0,23. Escriba el resultado de la medición con una cifra significativa. Que una cifra significativa era con quién.
era con la incerteza. Y decir que si era 0,23, el 0,23, 48, 87, 90, por ejemplo, que me dio la cuenta de la calculadora, una cifra significativa significa que tengo que colocar 0,2. Y entonces, si el otro me dio, ¿cuánto era? 50 con 48 y algo y demás, y el resultado lo voy a tener que colocar 50, pongámosle 5, los 48, el 8 redondeo y me queda 55 más menos 0,2. O alguna pregunta que tenga que ver con la precisión y la exactitud. Que les doy los resultados, un resultado que por dos métodos diferentes de algo que uno me dio 25,3 más menos 0,2 y el otro 25,8 más menos 0,4. ¿Cuál es el más preciso, pongámosle? ¿Cómo uno hace para determinar qué medición es más precisa? Que para eso utilizábamos el error cuadrático, el error relativo. Y la más exacta tenía que ver con el que tenía menor diferencia con el valor real, en el caso de que hubiese un valor real. Bueno, yo no tengo más nada, no sé si ustedes tienen alguna cuestión. Yo ya estoy en el grupo, así que cualquier cosa, si tiene alguna cuestión urgente, estaré mirando. No sé, Wilfrido, ¿qué querés hacer de tu vida? Pobre. Y sí, ya quedaría Alicia con ustedes. Yo les comenté desde un principio, yo le estaba supliendo, digamos, momentáneamente a Alicia por la cuestión por la que ella estaba pasando, ¿no? Un pequeño accidente que tuvo y bueno, así que, pero igualmente, cualquier duda que tengan, pueden consultar y bueno, en la medida que yo les pueda dar una mano a todos, no hay ningún problema. Me pueden hacer la consulta que quieran, digamos. Así que... Yo no tengo problema que Wilfrido él siga colaborando porque a mí me parece que él es una persona que tiene información y que lo puede hacer perfectamente. Yo voy a comenzar a dar las clases los martes, en el horario que me corresponde, las 17. Bien. Eso es importante aclarar, sí, porque nosotros estamos teniendo los jueves como hoy, digamos, ¿no? Sí, yo los martes, en el horario que corresponde a la materia, voy a dar la clase. Bien, perfecto. Eventualmente, por ejemplo, si hay muchas dudas o demás, a lo mejor algún jueves te agarramos, pobre Wilfrido. Perfecto. O si no, si vos querés dar algunas cosas, yo doy otras cosas y demás, tratemos de mantener los jueves como día tipo de consulta para cosas adicionales. Está bien, sí. Sí, podemos hacer así, Alicia, no hay problema. Sí. Yo no sé si voy a dar 3 horas seguidas porque me voy a morir, más o menos. Pero 2 horas y media seguramente. Y siempre la metodología que el año pasado habíamos hecho en su momento también era que ustedes recuerdan que el año pasado muchas veces me pasaban ya qué ejercicios tenían inconvenientes. Entonces, de tal forma que yo ya los tuviese preparado las filminas como para poder explicarlos. Porque, o sea, me lleva bastante tiempo preparar las filminas del PowerPoint con los ejercicios porque el editor de ecuaciones lleva bastante tiempo. Sí. Entonces,
por eso. Si por ahí ustedes van teniendo dudas de tal cosa, qué sé yo, bueno, comenzamos la clase los martes, viendo los principales ejercicios que tienen inconveniente y después seguimos con la resolución o viendo parte de la teoría, resolución de ejercicios con el tema que dio Cristina de 14 a 17. Esa sería la metodología. Y bueno, cualquier cosa quedamos en contacto entonces por medio del WhatsApp y también estar en la plataforma que, como yo les digo, yo no me comprometo para mañana porque estoy con muchas cosas, pero para el sábado subo la resolución de los ejercicios que quedaron. Sí, no sé por qué, porque no estaba así antes. Sí, sí, tengo que hablar con la que se encarga de la plataforma, que es Dina Coronel, probablemente mañana le hable, porque justamente hoy cuando entro en mis cursos, siempre me aparecía, tengo 3 cursos este cuatrimestre, y los otros 2 me aparecen perfecto y física 1 no me aparecía, me aparecía en cursos pasados, no sé por qué. Le tengo que decir a la que se encarga de la plataforma que modifique eso, no sé qué pasó, qué modificaron en la configuración. Bueno, si no hay más dudas, entonces buenas noches. Quedamos en contacto. Bueno, Buenas noches, profe. chao. Hasta luego.